ahora están diciendo que objetan la forma, pero no el fondo de los acuerdos de paz, no la búsqueda de la paz, sino la forma y algunos detalles de los términos del acuerdo. Entonces, digamos que hay un camino andado, hay un camino que difícilmente se podrá desandar. Nosotros felicitamos al pueblo colombiano por haber acudido a la fuente de legitimidad básica, que es la opinión del soberano expresada libremente en referéndum, y por supuesto tenemos que destacar, caramba, qué vergüenza tienen que sentir en Venezuela los representantes del poder frente a ese ejemplo. En 33 días Colombia montó un referéndum de importancia planetaria. En 2 horas se tuvieron los resultados del proceso de votación y escrutinio manual, y en 2 minutos el presidente Santos reconoció los resultados sin ofensa, sin falta de respeto, por el contrario, con un llamado a todos los actores al reencuentro. Creo que eso da una idea de cómo funciona una democracia imperfecta, con problemas, como todos, pero democracia en comparación con lo que está pasando en nuestro país, donde el referéndum revocatorio es secuestrado por una claque burocrática, cuando el derecho del pueblo a la expresión intenta ser conculcado con 1000 pretextos, con 1000 argumentos, y que cuando habla la voz del poder no es para reunificar a los venezolanos, sino para profundizar la división. Creo que es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer y de precisamente por qué tenemos que lograr los venezolanos a través del referéndum revocatorio, tener un gobierno en Venezuela que no siga generándole vergüenza a los venezolanos y que no siga siendo un hazmerreír para el mundo. Bueno, yo creo, nosotros ayer en el programa Chugo comentamos también varios de estos aspectos, ¿no?, que ustedes señalan en el comunicado y algunos otros, pero ese, por ejemplo, ese último, lo insistimos mucho sobre él, es decir, ¿cómo es que allá se pudo organizar un plebiscito, un referéndum tan importante como ese en apenas 30 días y luego ir dando los resultados desde que iba el 2% de las actas escrutadas, ¿no? Y hasta que tal, y en menos de 2 horas se sabía el resultado completo, a pesar de, porque si hubiera sido un resultado, bueno, el que ganó con 80% de ventaja, es relativamente fácil, ¿no? Pero una cosa chiquitica por 0,5%, como era ese, y sin embargo se dio. ¿Y qué diferencia con este CNE de aquí, que evidentemente lo que hace es tratar de obstaculizar el que no se pueda ir a la consulta electoral para que sea el pueblo con voto el que decida? Sí, yo creo que el resultado y la manera como se produjo este proceso de consulta en Colombia es para el pueblo venezolano motivo de esperanza, y para los agentes electorales del gobierno motivo de vergüenza si la tuvieran. En todo caso, para nosotros lo que, insisto, es un acicate para seguir trabajando y seguir luchando por el referéndum revocatorio. No sé si tú recuerdas, Damián, cómo hace más o menos 20 años o 20 y tantos años, cada vez que se lanzaba en Venezuela una alerta sobre el tema de la violencia o sobre el tema del deterioro del Estado, se decía, hay que evitar que Venezuela se colombianice. Bueno, ahora es exactamente al revés. El gran argumento utilizado como arma arrojadiza por los sectores en pugna en Colombia era el tema de la venezolanización de Colombia. Decían, hay que votar no para evitar que Colombia se venezolanice. Qué desgracia que el nombre de nuestro país sea sinónimo de deterioro, qué desgracia que el nombre de nuestro país sea sinónimo de lo peor que le puede pasar a una nación, producto, bueno, de estos 17 años de saqueo y de desgobierno. Y con eso paso al punto central. Pero déjame agregarte un detalle. Tú sabes que ayer nosotros hicimos un contacto telefónico con nuestra amiga y compañera Clavel Rangel, quien tú conoces perfectamente. Claro, ella estaba en Medellín a propósito del Premio Iberoamericano de Periodismo de la Fundación Gabriel García Márquez. Y entonces, pero bueno, aprovechó por supuesto el día del referéndum colombiano para caminar por allí y hablar con la gente y tal. Y una de las cosas que a ella más le llamó la atención es que muchísima gente que iba a votar no decía o usaba el caso Venezuela como el mal ejemplo, ¿no?
es que no queremos ser como Venezuela, no queremos ese desastre, no queremos esa tragedia. Y todo el mundo le hablaba de Venezuela en términos de el desastre, la tragedia, etcétera, ¿no? Y ella le llamó mucho la atención ese aspecto, ¿no? Sí, yo creo que eso lo tenemos que tener muy claro los venezolanos. El mundo hoy es una realidad interconectada. El tema de la globalización económica, la globalización comunicacional, la globalización social no es mentira, es un dato real. Y en estos momentos, por esa razón, el tema de la imagen del país, eso que llaman algunos la marca país, es demasiado importante. Si la imagen de tu país está deteriorada en el exterior, se hace muy difícil todo, se hace muy difícil el intercambio, los negocios, la economía, todo eso se hace muy difícil. Entonces, yo quiero que se entienda eso con claridad. Toda esta cosa que está ocurriendo con Maduro y con su gabinete, con la señora canciller, etcétera, etcétera, cada vez que uno de esos burócratas pone una torta en el mundo, cada vez que se convierten en hazmerreír del mundo, por ejemplo, el tema de Mercosur, cada vez que el gobierno de Venezuela sufre una derrota como la que acaba de sufrir por intentar asumir la presidencia de un organismo del cual ni siquiera calificaba como miembro. Entonces, en el exterior, en el mundo, nadie dice, Maduro puso la torta, Delcy Rodríguez es un incapaz. No, nadie dice eso. La gente dice es Venezuela. Sí, Venezuela. lamentablemente. Entonces, reconstruir la imagen del país, reconstruir la marca país va a ser muy difícil, pero para eso, mientras más tardemos, más difícil va a ser. Por eso hay que ir con camino presto, con agilidad y con decisión a la búsqueda del referendo revocatorio. Y en ese sentido es que se produce esta iniciativa del plan 1356. 1356 son los números de centros de votación, de los centros de recolección de manifestaciones de voluntad que van a estar habilitados en toda Venezuela para la recolecta del 20%. Nosotros vamos a hacer una campaña no solo de propaganda, sino básicamente de organización y de movilización en el entorno de estos 1356 centros, para tener aceitada y bien preparada la maquinaria social y la maquinaria partidista que va a derrotar al régimen autoritario en estas jornadas del 26, 27 y 28 de octubre. Por supuesto, yo tengo la misma convicción de tus oyentes. Esos 3 días va a salir gente hasta de debajo de las piedras, va a salir millones de venezolanos que van a lograr colocar sus huellas para hacer su manifestación de voluntad, y millones de venezolanos que van a quedar en las colas sin poder hacerlo por este embudo de concreto que diseñó el Consejo Nacional Electoral. Entre una cosa y la otra, nosotros vamos a poder, en la tarde-noche del 28 de octubre, vamos a poder decirle al país y al mundo, bueno, aquí tenemos el único requisito que pide la Constitución Nacional para convocar el RR, como lo es el 20% del padrón electoral a nivel nacional. Aquí está cubierto y con creces, y también vamos a poder mostrar a millones de venezolanos movilizados, muchos más seguramente que los que en el año 2013 votaron por Nicolás Maduro. En ese contexto tendremos las herramientas, el pueblo en la calle y la Constitución en la mano para deslegitimar política y constitucionalmente al gobierno, y entonces exigir con carácter de urgencia que se produzca en Venezuela algo parecido a lo que acaba de ocurrir en Colombia, es decir, la convocatoria expedita en cosa de días del referendo revocatorio, porque vamos a estar claros, después de lo que se va a lograr en esas jornadas, el 26, 27 y 28, que no espere el gobierno que nosotros vamos a guardar 30 días para que Tibisay diga lo que ocurrió durante esas jornadas, para que después nos digan que dentro de 90 días van a hacer el referendo revocatorio. Eso no va a ocurrir. Nosotros vamos a exigir el que se cumpla con el principio de celeridad que establece la Constitución para dar respuesta a los requerimientos de la ciudadanía. Vamos a exigir entonces que en el marco de los 60 días siguientes, es decir, antes de que termine el año 2016, se produzca en efecto la realización del referendo revocatorio. Correcto. Ahora, específicamente esas 1.300, ¿cuántas que son? 1.356. 1.356. Ajá. 1.356 movilizaciones.
¿En qué consisten? ¿Qué podemos esperar? Digamos, uno sale a la calle y ¿qué espera encontrar allí? Bueno, podemos esperar exactamente que todos los días, y esto es importante subrayarlo, esto no es que se va a hacer el día tal o el día cual, no. Todos los días van a haber actividades de organización, de movilización y de propaganda. Todos los días va a haber casa por casa, todos los días va a haber toma de esquinas, todos los días va a haber conversatorios, concentraciones, caminatas, todos los días. Esto es muy importante porque el trabajo es muy intenso. Recordemos que nosotros tenemos desgraciadamente eso que llaman los dictadores una hegemonía comunicacional. Entonces, la única manera de llegar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, no es a través del trabajo aéreo, de la publicidad o de los medios, no, es el contacto cara a cara, puerta a puerta, persona a persona. La idea es, durante estas 3 semanas que nos separan del 26 de octubre, contactar a unos 15 millones de venezolanos para llevar este mensaje de organización, de movilización y de esperanza. Mira, yo lo voy a decir con claridad, en anteriores confrontaciones, si no ganaba la oposición, ganaba el chavismo. Si no ganaba el chavismo, ganaba la oposición. Así pasó en el 2006, así pasó en el 2007, así pasó, por ejemplo, el pasado 6 de diciembre. No ganó el gobierno, ganó la oposición. Pero en esta oportunidad, en esta realidad del año 2016, la situación es completamente distinta. Si aquí no se produce una consulta al pueblo en la que se genere, se haga evidente el triunfo del pueblo democrático, aquí quien gana no es el gobierno, porque aquí gobierno no hay. Aquí, si no se produce esta consulta, si no se produce una clara victoria del pueblo democrático, aquí lo que viene es un proceso de disolución del Estado. Aquí lo que viene es la balcanización del poder. El oficialismo está dividido en múltiples grupos y grupitos a nivel nacional y a nivel regional. Cada uno de esos grupos lo que está pendiente es de su botín, de su tajada, y cada uno tiene sus grupos o colectivos armados, sus relaciones con el AMPA, sus nexos con sectores de la fuerza pública, sus fiscales, sus jueces, sus asuntos, y ninguno está pendiente del bien común. Todos están pendientes de eso, de su botín. Si aquí no se produce, repito, una consulta al país que permita una clara victoria del pueblo democrático y de esa manera se reinstitucionalice a Venezuela, si eso no se produce, aquí lo que viene es, a nivel político, la balcanización del poder, y a nivel social, bueno, esto que está ocurriendo, pues, la planificación del poder, no con L, sino con R, el poder de los planes. Venezuela en manos del AMPA desde el punto de vista social, y Venezuela en manos de los grupos depredadores de la renta a nivel político. Eso hay que evitarlo. Eso sería, que se nos vaya el país por el albañal. Eso sería la consumación de la conversión de Venezuela en Estado fallido. Eso hay que evitarlo, y hay que evitarlo ahora. Y el instrumento del pueblo venezolano para evitar eso es el referendo revocatorio. Ahora, efectivamente, hemos visto nuevas manifestaciones de esos conflictos internos en el gobierno, gente como el gobernador de Carabobo que sale proponiendo a Diosdado Cabello, tratando de presentarlo como una maniobra para asustar a los opositores, pero que en realidad lo que está es prácticamente diciendo, bueno, se aparta Maduro y este es el mío, ¿no? Pero además Maduro haciendo unos cambios allí en el gabinete que parece que también es parte de ese reacomodo de grupos internos, etcétera. Pero siguen los escándalos de corrupción. Esto que acaba de pasar con el señor Ruperti financiando la defensa de los sobrinos implicados en el caso de narcotráfico en Nueva York es terrible, ¿no? Bueno, aparte de los docenas de nuevos casos que hay. Sí, yo creo que estamos enfrentando una situación muy peligrosa, una situación de disolución del Estado y de copamiento por parte del AMPA de los espacios reales de poder en la vida social, en la vida cotidiana de la ciudadanía,
este no es un tema simplemente de orden público, o sea, que nadie se imagine que esto se resuelve diciendo, bueno, vamos a sacar la policía a la calle, vamos a sacar los militares a la calle, porque desgraciadamente eso forma parte, está tan deteriorada la realidad del país que esos cuerpos forman parte del problema y no de la solución. Desafortunadamente, nuestros cuerpos policiales, depauperados, desprofesionalizados, sin recursos, no son una respuesta adecuada del ancho que requiere el tema de la sobrevivencia en nuestras calles. La fuerza militar, nuestra respetada y querida institución militar que debiera ser garante de todo, para todos los venezolanos, hoy colocada en responsabilidades que están muy distintas y muy distantes de lo que es la función constitucional que tiene esa corporación, esa fuerza. Entonces, estamos en un momento muy delicado, donde la respuesta no puede ser, bueno, vamos a militarizar el país o vamos a hacer tal cosa. No, la respuesta es que el país se asuma a sí mismo, que la nación se asuma a sí misma y que el pueblo venezolano, con su opinión y con su trabajo, con su esfuerzo y con su unidad, permita reenrumbar la República. Nosotros tenemos unas posibilidades de recuperación inmensas como país, inmensas. Nosotros en 15 años podemos tener un nivel de vida similar al de Chile, por ejemplo, que es el país latinoamericano con mayor calidad de vida, Chile o Costa Rica, pero eso depende de que nosotros le demos hoy un parado al deterioro. Vamos a decirlo con claridad, en este momento el gobierno no le es útil a nadie. Tú buscas civiles, militares, policías, profesionales, estudiantes, jóvenes, adultos. El gobierno no le es útil a nadie, el gobierno le es útil únicamente a sí mismo, a las mafias depredadoras de la renta. Eso hay que pararlo, y eso se para no solamente con que un partido diga ya va, o un liderazgo diga ya va. No, eso tiene que ser una labor de el pueblo unido, de la nación unida. Por eso es que también, junto con este llamado de activación y de movilización, yo hago un permanente llamado a la unidad. Uno ve a veces declaraciones, y bueno, uno se lo explica, porque es que ciertamente lo que está planteado sobre el tapete es el tema del poder. Y el tema del poder siempre despierta ambiciones, y toda ambición es legítima, lo que no es pertinente. En este momento, lo único pertinente es la unidad del país para lograr el cambio político que nos permita reenrumbarnos hacia la solución de la crisis humanitaria. Porque dicen con toda razón los obispos venezolanos, yo he estudiado a profundidad sobre todo el documento de los jesuitas hecho público el pasado viernes. Aquí hay una radiografía precisa de lo que está pasando en Venezuela. Todo discurso político que se desconecte del dolor de la gente, de la llaga del pueblo, del sufrimiento del pueblo, es un discurso político que solamente expresa la ambición o el egoísmo, pero que no está conectado con la razón real por la cual el 80% de los venezolanos hoy quiere cambio. El 80% de los venezolanos hoy que demandan cambio no es que se volvieron súbitamente adecos o de voluntad popular o de Primero Justicia o de Un Nuevo Tiempo. No, son venezolanos que se hartaron de la precariedad, que quieren un cambio para bien y que encuentran ciertamente en la unidad democrática el instrumento para ese cambio. Por eso es que la unidad, no otra cosa, la unidad democrática debe seguir siendo ambas cosas, democrática y unidad, para poder estar al servicio, para poder prestar ese servicio que el país quiere de nosotros. Ajá. Ahora, pero como nos quedan unos pocos minutos, Chugo, quería que remataras el asunto con dos cosas. Uno, desde el gobierno se siguen haciendo cosas para violar la Constitución, para reprimir, para tratar de crear un caos político institucional. Esto que ahora anuncia Maduro, que no va a llevar el presupuesto a la Asamblea, sino que lo va a aprobar quién sabe de qué manera arbitraria, en desacato a la Constitución, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Luego siguen las cosas represivas, utilizando al SEBIN como, bueno, yo digo que peor que lo que hacía Pérez Jiménez con la Seguridad Nacional, sin ninguna clase de orden ni de apego a las leyes, etcétera. Pero por el otro lado tenemos la expectativa de que a lo mejor la presencia del Vaticano en un eventual diálogo ayude.
¿qué nos puede decir de eso en 3 minuticos que nos quedan? No sé cómo vas a hacer, pero bueno. Mira, no, y además déjame decirte que doña Lucelia, que está en sintonía del programa, en lo que dijimos que te íbamos a entrevistar, brincó de la alegría. Un abrazo, doña Lucelia, un abrazo a todos los oyentes. Fíjate, yo quiero recordarles simplemente a los habitantes de Sogoyana lo que pasó con el alcalde chavista, por cierto, de esa municipalidad, ¿no? Le buscaron la quinta pata al gato, le buscaron el último detalle y a partir de ese último detalle lo defenestraron. ¿Recuerdan eso? Sí, sí. ¿Recuerdan también lo que pasó en Chacao? Leopoldo López, el entonces alcalde Leopoldo López, tuvo que hacer una reconducción de partidas, no para agarrar el dinero y montar una cumbre en Margarita, no, para pagarle a los maestros y a los bomberos, ¿no? Y por ese traslado de partidas, Leopoldo López fue inhabilitado políticamente por años. Quiero recordarles ahora un caso internacional. A Dilma Rousseff la sacan del poder por un detalle administrativo. Pero les digo todo esto para que entonces todo el mundo cobre conciencia de la bestialidad de lo que acaba de anunciar el señor Maduro Moros. El señor Maduro Moros acaba de anunciar que él no va a presentar la ley de presupuesto 2017 en la Asamblea Nacional, lo cual, por cierto, no es un capricho de Henry Ramos, sino que es una obligación de la que marca la Constitución. ¿Por qué la Constitución dice eso? Bueno, señores, ya no es simplemente responsable de la hacienda pública, es el Ejecutivo Nacional, y el Ejecutivo Nacional no puede pagarse y darse el vuelto a sí mismo. El Ejecutivo Nacional tiene que rendir cuentas de cuál es la inversión que va a hacer, cuál es el dinero que va a manejar y cómo lo va a manejar. ¿Y va a rendir cuentas ante quién? Bueno, ante la representación nacional, que es el Parlamento, que es la Asamblea Nacional. Por eso la Constitución establece esa obligación. No se trata de un formalismo, entonces. No se trata de que el día 5 de julio hay que ponerse la banda presidencial y jurar poniendo la mano sobre... No se trata de una formalidad, aunque en la democracia las formalidades son también muy importantes. No, se trata de un tema práctico. El gobierno más corrupto del planeta Tierra, el gobierno que acaba de despilfarrar $1 millón de millones de dólares en 12 años, está a punto de presentar un presupuesto ante sí mismo. Imagínense ustedes. Qué desastre. Entonces, eso... Mira, y lo del Vaticano, así, porque ya se nos termina el tiempo. Lo del Vaticano, claro. ¿Qué expectativa positiva le ves? La respuesta a una demanda de la Sociedad Democrática. Nosotros fuimos los que planteamos que viniera el Vaticano. El gobierno por fin emitió la carta invitando a la Santa Sede. Nosotros después lo planteamos. Tenemos ciertamente la esperanza de que con la presencia de un mediador con la estatura moral del Vaticano, el diálogo deje de ser simplemente una operación de relaciones públicas del gobierno y pase a ser un espacio en el cual se puedan cosechar los resultados de la calle movilizada. Porque en esto quiero ser muy claro. No va a haber en el espacio de diálogo ningún logro que no se construya con la calle activa y movilizada. Y no va a haber calle activa y movilizada que tenga logros si no hay un espacio político donde ese logro se pueda cosechar. Por eso, lo uno y lo otro son absolutamente indispensables. En ese sentido, bienvenida la presencia del Vaticano como mediador en el conflicto venezolano. Muy bien. Bueno, hay otros temas que nos habría gustado seguir conversando, pero tú sabes cómo es el tiempo en radio. Así que muchísimas gracias, pues, Chugo Torrealba.